Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Luis Ricardo Cruz Jiménez para servirles. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que es la psicología en la educación por medio a través de una línea de tiempo. Esperemos sea de su agrado. Iniciamos. ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia los fenómenos y procesos psíquicos y el comportamiento del ser humano en relación con el medio que lo rodea y condiciona. Y la educación puede definirse como un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Entonces, según René Descartes, afirmaba que en el cuerpo funcionaba como una máquina mecánica perfecta, distinguiéndola del alma porque ésta era independiente y única, con algunas ideas innatas que serían determinantes para ordenar la experiencia que los individuos tendrían del mundo. Estamos hablando en el siglo XVI. En ese día, el 8 de diciembre de 1596, en la Ciudad de México, la Inquisición española ejecuta en la hoguera al poeta judío español Luis de Carvajal, conocido como el Mozo. En este momento se sitúan las referencias de Thomas Willis a la psicología y la doctrina del alma y su tratado de anatomía. El 2 de mayo de 1672, en Paraguay, se funda el pueblo Itaipé. Thomas Hobbes y John Locke dan lugar a la tradición empirista inglesa. Le daban un lugar muy importante a la experiencia en el conocimiento humano, destacando el papel de los sentidos para recoger información del mundo físico, de lo cual se desprendía el concepto de verificación de las ideas correctas por contrastación con la información sensorial. El 4 de diciembre de 1674, a orillas del lago Michigan, el padre Jacques Marquette funda la misión Inniwill, que posteriormente sería la ciudad de Chicago. 2, 3. Hasta 1879 se aplicó el método filosófico para estudiar el aprendizaje, pero ese año el fisiólogo alemán Wilhelm Wundt sentó las bases de la psicología científica. El 24 de diciembre de 1879 queda abolida por decreto la esclavitud en Cuba. Mientras tanto, otro pionero alemán, Hermann Ebbinghaus, desarrollaba técnicas experimentales para el estudio de la memoria y el olvido, investigando por primera vez y de forma científica los procesos mentales superiores. El 7 de mayo de 1891, en Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española. El filósofo y psicólogo estadounidense William James fundó un laboratorio en la Universidad de Harvard cuyo objetivo sería la aplicación de la psicología experimental influido por las teorías del naturalista británico Charles Darwin. El 12 de diciembre de 1900, Max Planck expone su teoría cuántica base de la física moderna. Edward Lee Thorndike es considerado el primer psicólogo de la educación. En su libro Psicología de la Educación, hacía un llamamiento a la divulgación única de investigaciones científicas y cuantitativas. En el año de 1903, el 4 de junio, en Rusia, se publica el decreto sobre el Estatuto de los Judíos, el cual les prohíbe poseer inmuebles o tierras fuera de sus zonas de residencia. En 1920, John Watson publicó el ensayo que definía la escuela que se conocería como el conductismo, y a principios de este siglo, el neurólogo Sigmund Freud crea su propia teoría, el psicoanálisis. Ese mismo año, el 14 de agosto, en Amberes se inauguran los séptimos Juegos Olímpicos tras un paréntesis de 8 años impuesto por la Primera Guerra Mundial. Sterman realizó trabajos sobre los superdotados y los retrasados, adaptó la escala de Binet. En el año
de 1921 aproximadamente. Ese mismo año, el 14 de noviembre, en México se produce un atentado contra la Virgen de Guadalupe, en el que no hubo ninguna víctima. En la época de los años 30, John Dewey consideró la psicología educacional como ciencia puente entre la ciencia de la conducta y la práctica educativa. En ese mismo año, el 30 de julio, la selección uruguaya se consagra como el primer campeón mundial del fútbol. En ese mismo tiempo, Charles Howard Youth dio prioridad a los problemas educativos que se ponen a la mejor en la escuela y remarcó la importancia del carácter social. Esa misma fecha, el 12 de abril, se inventa la vacuna contra la polio desarrollada por el doctor Jonas Salk. En los años 40 y 50, declina la influencia de esta disciplina por la dificultad para delimitar un objeto de estudio, la falta de un campo propio de la aplicación, la escasa investigación científica y la falta de una teoría científica de la educación que trate de contenidos. En esa época, el 2 de enero de 1945, aviones estadounidenses atacan Taiwán y Okinawa. A finales de la década de 1950, los psicólogos colaboraron con los matemáticos y científicos más destacados para adaptar y crear nuevas asignaturas y programas de la educación. El 1 de febrero de 1949, el Banco de México vincula la cotización del peso a la del dólar, con el propósito de consolidarlo y reducir la diferencia entre el valor representativo de la moneda y de la adquisición. Jean Piaget fue quien realizó una de las mayores aportaciones a la psicología del siglo XX al desarrollar la teoría de la epistemología genética sobre la construcción del aspecto cognitivo del sistema psíquico. En el siglo XX, el 1 de abril de 1954, se retiran en México las monedas de plata de 5 pesos, pues tras la devaluación, el valor del metal superaba el del intercambio de la moneda. A partir de 1960, la psicología de la educación tuvo un gran desarrollo debido a los cambios sociales que empezaron a manifestarse. La expansión de la educación formal al conjunto de las poblaciones, a clases sociales y segmentos de edad. Fecha, el 27 de septiembre, en México, el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Tercera fase, en 1955 a 1970, empieza a considerarse la necesidad de formar a los profesores en los avances del conocimiento psicológico y de su integración en la metodología didáctica. ¿Qué tiene que ser buenos pelea ahí? Bueno, 1, 2, 3. En esa misma fecha, el 31 de mayo, en México da inicio a la 9ª Copa Mundial de Fútbol y ganó Brasil. A partir de 1970 comienza la búsqueda de modelos alternativos basados en las teorías cognitivas
sistemáticas, organizacionales, ecológicas y en la psicología comunitaria. En esa época, el 14 de febrero de 1972, México y China establecen relaciones diplomáticas. Sin embargo, la psicología educativa floreció en el seno del movimiento de educación progresista que comenzó a principios del siglo XX. En ese mismo siglo, el 29 de agosto de 1981, en México, Distrito Federal, se inaugura la línea 4. Su ruta Martín Correa, Candelaria. La mayoría de las universidades y centros de enseñanza media superior del mundo exigen hoy a sus profesores la asistencia a cursos especializados antes de empezar a ejercer. Mientras tanto, en México, el 6 de noviembre de 1987, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad el centro histórico de la ciudad de Puebla. Actualmente se continúa indagando y definiendo el objeto de estudio de la psicología educacional, considerando el proceso de enseñanza-aprendizaje como área a profundizar para generar posibilidades de acción en el campo teórico y práctico. Mientras tanto, en México, el 21 de diciembre del 2012 es aprobado la reforma educativa. En este contexto damos todo concluido a través de una línea de tiempo, la psicología de la educación. Muchas gracias.